Padre Celestial, te damos gracias. En esta noche te agradecemos una vez más por darnos la oportunidad de estar en tu presencia y a través de tu Hijo Jesucristo, a través de la sangre del Cordero, podemos acercarnos a ti y podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. Podemos, Señor, escuchar tu voz a través, Señor, de la predicación de tu palabra. Señor, hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a recibir la palabra, a entender la palabra, a comprenderla y a vivirla en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos revistas del poder de tu Espíritu Santo para que al escuchar tu palabra nuestro corazón la crea y que a través de la fe en ti y en tu palabra podamos ver hoy milagros, maravillas, que podamos ver, Señor, respuestas divinas para cada una, Señor, de las circunstancias, situaciones y etapas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, cancelamos y anulamos toda obra de Satanás, toda distracción del diablo, del mundo y del pecado está anulada. Y en el nombre de Jesucristo declaramos que tu palabra corre libremente y es glorificada para cada uno de los que estamos aquí, los que han de escuchar esta palabra a través de los medios de Celestial Estéreo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor por su palabra y vamos a mirar lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 4 al 5, dice la palabra así. En Cristo, en Él, porque está hablando del Señor Jesucristo aquí, dice, en Cristo, ¿qué estaba? Ayúdenme, ¿en qué estaba? Estaba la vida. ¿Y la vida qué era? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas, ¿qué les pasa? No prevalecieron contra quién, contra ella. Hechos capítulo 26 versículo 18, un texto más para introducirnos, dice un mandato que el Señor le dio al apóstol Pablo, la misión que Dios le dio al apóstol Pablo y le dijo, para que abras ¿qué? Sus ojos, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas ¿a qué? A la luz, y de la potestad ¿de quién? La potestad de Satanás ¿a quién? A Dios, para que reciban. ¿Cuántos han venido a recibir? Para que reciban por la fe que es en mí, porque está hablando Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Cristo es y hace todo lo contrario al diablo. Otra vez. Cristo es y hace todo lo opuesto al diablo. Cristo es luz y el diablo es tinieblas. Cristo es vida, da vida, pero el diablo trae muerte. Cristo salva y el diablo trae condenación. Cristo es la verdad y el diablo es padre de mentira. ¿Cuántos dicen amén? Con esto nosotros podemos entender que Cristo es y hace todo lo contrario al diablo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a discernir la obra de Dios, pero también la obra del enemigo. Entonces hemos estado trabajando en un tema aquí en la iglesia que queremos seguir desarrollando. ¿Cuál es ese tema? Es el siguiente. Robar es la obra de quién. ¿Robar es la obra de quién? Del diablo. Restituir
la obra de quién? Es la obra del Señor Jesús. Entonces, quiero con esa línea de pensamiento entender, ¿cierto? Que el diablo es el autor espiritual. Usted se ha dado cuenta que de pronto cuando la gente está hablando del concepto de un delito, se habla de que está el autor intelectual, el autor material. Y a través de la palabra de Dios, la palabra revela que el diablo es el autor espiritual de toda clase de robo que le ocurre al ser humano, que le ocurre a la iglesia. Y Cristo es el autor de toda clase de restitución. Te bendigo con esta palabra. Tú estás del lado ganador. Tú estás del lado de la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el autor de toda clase de restitución. En otras palabras, Cristo vino a rescatar y a devolverte todo lo que el diablo te robó. No, otra vez. Cristo ha venido a nuestras vidas para recobrar, para recuperar y devolvernos todo lo que el diablo nos robó. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, un aplauso al Señor, amén. Me levanté orando y pensando en esto, ¿no? De que lo que el Espíritu Santo de Dios quería hablarnos. Y es justamente a través de las Escrituras. Mire lo que sucede a través de la palabra. Primero que todo, el diablo roba lo espiritual. ¿Sabían ustedes eso? Que el trabajo del enemigo es robar lo espiritual. Él está permanentemente trabajando. El diablo va a intentar siempre robar lo que Dios nos dio. Eso medítelo. El diablo va a intentar siempre robar lo que Dios nos dio. Lucas capítulo 8, versículo 12. Miren lo que dice la palabra para que se dé cuenta de esto. Dice, y los de junto al camino son los que ¿qué? Son los que oyen. Y luego que oyen, ¿viene quién? No me dejen solo. Luego viene ¿quién? El diablo. ¿Y qué hace? Y quita de su corazón. ¿Qué quita del corazón? La palabra. ¿Para qué? Para que no crean. ¿Y qué más? Y se salve. Mire esta palabra. La palabra del Señor nos enseña que esta es la parábola del sembrador, ¿cierto? Y dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Y en uno de los terrenos viene esta revelación. Dice que parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la llevaron. Y luego Jesús interpreta que justamente las personas, los oyentes que están junto al camino, son personas que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y les quita la palabra, les roba la palabra. ¿Cierto que sí? O sea, aquí vemos que el enemigo roba lo espiritual. La palabra es espiritual. Ahora, si el enemigo roba la palabra, entonces no hay fe. Porque sin palabra no hay qué. No hay fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si el enemigo roba la palabra, la ecuación es sencilla. Entonces la persona queda sin fe. Y sin fe es imposible que agradar a Dios. ¿Se da cuenta cómo lleva una cosa a otra? Por eso nosotros como creyentes tenemos que saber esto.
¿Qué es lo que roba él? Y entonces roba la palabra. Sin palabra no hay fe, sin palabra no hay poder, porque la escritura dice que el evangelio no son solo palabras, sino poder de Dios. Yo dije, el evangelio no son solo palabras, es poder de Dios. Que el evangelio contiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Sin palabra no hay poder, y el enemigo sabe eso. Él anda robando la semilla, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que las personas no tengan el poder que necesitan para tener victoria en la vida. Sin palabra no hay vida, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Si el enemigo roba la palabra, ¿qué está robando? Está robando la vida espiritual. Está robando la vida que debe estar contenida en el Hijo de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que si el diablo roba la palabra, entonces no hay fruto. La persona queda sin fruto, queda sin resultados de cambio, sin resultados en su vida espiritual. ¿No? Por eso es que nosotros debemos entender que el enemigo todavía está en acción tratando de robar lo espiritual. La buena noticia, ¿cuánto les gustan las buenas noticias? La buena noticia es que Cristo es y hace todo lo contrario al diablo. Cristo restituye la palabra de Dios. Cristo devuelve lo que el enemigo robó. Cristo está dispuesto a devolverlo, a restituirlo, está dispuesto a recobrarlo. ¿Para qué? Para que la persona pueda volver a creer. Dígame algo. Cada vez que usted a nivel personal lea la palabra, o a nivel de una reunión como estas, ¿sabe qué está haciendo Cristo? Cristo te está devolviendo la capacidad de creer en Él, la capacidad de creer en su palabra, la capacidad de creer en sus promesas. Cristo te está devolviendo la capacidad de creer en que su palabra se va a cumplir en tu vida, en tu casa y en todo lo que tú emprendas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora nosotros, denle aplauso al Señor si usted lo cree. El enemigo roba lo espiritual. Él también roba el amor, que es espiritual. Roba la paz, que es espiritual. Roba la fuerza, roba el gozo, la esperanza, los sueños. Todo lo contenido en lo espiritual, el enemigo está tratando de robarlo. La buena noticia es que Cristo entonces restituye el amor. ¿Cuántos lo creen así? Él nos devuelve. Yo he visto milagros de restitución en el amor. Hablando de familia, por ejemplo. En el matrimonio, cuando el enemigo entra a un matrimonio porque se le abrieron puertas y él se roba el amor de pareja. Y él quita el amor y lo trata de disminuir, lo trata de restar, lo trata de menoscabar. Pero llega Cristo a ese hogar y restituye el amor. El matrimonio es restaurado para la gloria de Dios. Es restaurado, es bendecido. El enemigo roba lo espiritual. Jueces capítulo 15, versículo del 16 al 19, una historia conocidísima que tiene que ver justamente con el hecho de cómo el enemigo desgasta y roba lo que Dios le ha dado a sus hijos. En lo espiritual dice, así, hablando de Sansón, Jueces 15, 14, dice, así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu del Señor Jehová vino sobre él,
Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Hay poder en el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo rompe las ataduras. Aquí dice la palabra, se caen las ataduras. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres que representaban al enemigo. Dice, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. ¿Y qué sucedió? Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego al Señor y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Pregunta, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Respuesta, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua y él bebió. Y subraya esta palabrita, y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Lehi. ¿Hasta cuándo? La escena es esta: Sansón está peleando una batalla. Dice la escritura de que lo habían atado con unas cuerdas. El Espíritu de Dios vino sobre él. Te bendigo con esta palabra y pido que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, que venga sobre tu casa. Dice que cuando vino, el poder del Espíritu Santo rompió las ataduras. Que se rompan las ataduras en cada miembro de nuestra casa. Que alguien me acompañe con un amén, con una oración, que se rompan las ataduras en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestro matrimonio, que se rompan las ataduras. Que alguien diga amén a eso. En los esposos, en las esposas, que se rompan por la presencia de Dios. Se rompen las ataduras también en nuestra ciudad. ¿Cuántos lo creen así? Dice la escritura que vino el Espíritu de Dios. Y luego dice la escritura que encontró una quijada, se fue a una batalla y con solo una quijada. No menosprecie las armas que Dios le da. Pueden ser muy pocas, pueden ser muy débiles, pero si el Espíritu de Dios está con usted, la fuerza no es del arma, la fuerza es del Espíritu de Dios que está en usted, y usted puede salir vencedor con las armas e instrumentos débiles que le toque que luchar. Que alguien me diga amén a eso. Pero dice la palabra que terminó la batalla y quedó agotado. Quedó cansado, quedó con sed y quedó indefenso. El enemigo, a través de la batalla, lo había desgastado, le había robado la energía, le había robado la fuerza, le había robado el espíritu, le había robado el ánimo. Y Sansón se da cuenta de eso. Nosotros como iglesia tenemos que discernir cuándo se nos está acabando, hermano, la fuerza, cuándo se nos está acabando el ánimo, cuándo se nos está acabando, porque hay que discernir que algo está sucediendo en el mundo espiritual. Y dice la palabra que entonces él se dio cuenta e inmediatamente clamó a Dios. Y le digo, Señor, tú me has dado una gran salvación, tú me has dado victoria, Señor. Tú eres el que me ha dado la capacidad de vencer a mis enemigos. Por favor, no me dejes indefenso, no me dejes débil como quedé. Señor, necesito de ti. Dígame algo. Y inmediatamente dice la palabra de Dios que abrió Dios una cuenca. Salió de allí agua y él bebió. Y recobró, en otra palabra, Dios restituyó su espíritu. Dios le devolvió su espíritu, le devolvió la fuerza. Dice, recobró y se reanimó. Dios
abre la cuenca dentro de tu corazón y el Espíritu de Dios como río de agua viva fluirá y te va a restituir, te va a devolver la fuerza para seguir adelante, la fuerza para seguir luchando, la fuerza para seguir batallando, y te va a restituir el ánimo. Te vas a levantar con nuevo ánimo, con nuevo aliento, porque el propósito de Dios se va a cumplir en ti y en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Dios restituye. Segundo lugar, mire, por eso hablamos de restitución, porque es una batalla contra el enemigo. Es entrar al campo del enemigo y tomar lo que nos robó en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. En el segundo lugar, el diablo también roba la salud, pero Cristo la restituye. La Escritura nos revela que algunas enfermedades eran causadas por el diablo. En Hechos capítulo 10, versículo 38, hablando de Cristo Jesús, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, y oído esto, y sanando a todos. ¿A cuántos? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y ahora está con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Amén. Este texto nos habla entonces de que el enemigo, su función es robar la salud. Robar la salud espiritual, mental, física. Esa es su tarea, su trabajo permanente. Pero Cristo vino para sanar. Quiere decir, para recuperar la salud a todos los que el enemigo se las ha robado. ¿Cuántos lo creen así? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de este texto. Mire este otro texto que enseña la palabra en Lucas capítulo 13, versículo 10. Linda esta historia, me gusta, pero bastante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu ¿de qué? De enfermedad. ¿Y cómo andaba? Encorvada, y ninguna manera se podía, ¿qué? Qué lindo este texto. Pero primero nos habla de una mujer. Las sinagogas eran los lugares donde la gente se reunía a adorar a Dios y a leer la palabra de Dios. Y dice la Escritura que Jesús un día comenzó a enseñar ahí y se encontró con esta mujer que hacía 18 años tenía ese espíritu de enfermedad, y dice que andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta porque aquí hay una parte. Esta mujer, a pesar de que tenía la enfermedad, iba a adorar a Dios. ¿No me oyeron? Dice que esta mujer, a pesar de tener ese espíritu de enfermedad, iba a adorar a Dios. Iba a buscar a Dios. Esta mujer le tocaba que hacer un esfuerzo extra. Porque claro, ir a buscar a Dios cuando uno está sano, qué bendición. Gloria a Dios cuando uno está saludable y uno puede ir a buscar a Dios y adorarlo. Pero esta mujer tenía 18 años, dice el versículo 11, 18 años, un espíritu de enfermedad que la mantenía encorvada. A ella para congregarse le costaba más que a los demás. A ella le costaba un poquito más, le costaba mucho más congregarse, le costaba mucho más. Y dice la Escritura que la mantenía encorvada. Versículo 11 me lo coloca. Dice la Escritura que entonces ella estaba encorvada. Algunos de los que estudian esta palabra dice que tal vez su columna vertebral
estaba lastimada, ya sea por un golpe, por un accidente, por una deformación, y estaba ella enferma. Y esa enfermedad hacía que ella mantuviera una actitud de derrota, como una actitud de pesimismo, de una actitud, pero sin embargo ella iba a adorar a Dios. Qué bendición, hermano, cuando hay creyentes así, que nada ni nadie los detiene por venir a adorar a Dios. Sí, que nada los detiene, que no los detiene la enfermedad, que no los detiene el pesimismo, que no los detiene las circunstancias, que no los detiene el clima, que no los detiene la distancia, y están listos para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús la vio. Versículo 12 dice la escritura, cuando Jesús la vio. ¿Y qué fue que vio Jesús? Vio Jesús una mujer, ¿cierto?, de fe. Vio una mujer dedicada, esforzada, que a pesar de su enfermedad buscaba a Dios. Tenía 18 años, no se dice cuántos años estuvo congregada con esa enfermedad, pero un día, un bendito día, Jesús se apareció y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Te bendigo con esta palabra. Esta palabra que dijo Jesús mantiene vigente para nuestros días, porque Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y el Señor te alcanza con esta palabra, hermano, hermana, que adoras a Dios con enfermedad, que adoras a Dios con tribulación, que adoras a Dios con opresión. El Señor te viene a decir en esta noche, eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu opresión. En el nombre de Jesús recobras tu salud. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y luego lo revela. Gloria a Dios. Porque en el versículo 15 Jesús revela que justamente esa enfermedad, versículo 14, deme el 14. Gracias. Sí, el 14. No, el anterior que me mostró. Ese. Y a esta hija, el versículo 16 de Abraham, oído, que Satanás había atado 18 años. ¿Cuántos años? 18 años, Dios santo. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Todavía hay gente, aún que se dice llamar cristiana, y piensa de que el diablo no se roba la salud. Y la Biblia nos enseña una y otra vez que Jesucristo vino a sanar a los enfermos. ¿Qué es sanar? Recobrar la salud. En la cruz del Calvario, la palabra dice que por las llagas de Cristo Jesús, por esa herida hemos sido sanados. En otras palabras, el sacrificio de Cristo también contiene la bendición de que la salud puede ser recobrada para los hijos y las hijas de Dios. ¿Cuántos lo creen de verdad? Tenemos que seguir creyendo en que Cristo vino a restituir la salud que el enemigo. Ejemplos hay. Marcos capítulo 10, versículo 51 y 52. Dice la escritura, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Otra persona que había perdido una capacidad física. El ciego le dijo, maestro, ¿qué qué? Que recobre. Nadie piensa en recobrar algo que no haya perdido. Él la había perdido. Y dice la palabra de Dios, entonces la escritura dice, y Jesús le dije, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿recobró qué? Recobró. La palabra recobrar, restituir. En otras palabras, Cristo le devolvió la capacidad que había perdido. Te bendigo con esa palabra. Con Jesucristo, nuestro Señor, podemos creer, podemos armarnos en nuestro pensamiento de que todo lo que el diablo roba, aún físicamente, la salud mental. Mire, estamos aterrados de la cantidad de enfermedad mental que está azotando a la raza humana.
Por ahí leía una historia que una de las carreras mejor pagas en estos días y en los próximos años van a ser los psiquiatras. Porque la gente va a empezar, pero por montones, a pedir, a solicitar salud mental. Los niños, aún de temprana edad, tienen enfermedades mentales, ya, trastornos mentales. Jóvenes, los adultos, los ancianos. La buena noticia es que todo lo que el diablo enferma, Cristo lo puede sanar. La buena noticia es que cuando el enemigo roba la salud, Cristo la puede recobrar, como dice la Escritura. Cristo se la puede devolver, porque el Señor quiere entonces que sus hijos gocen de las bendiciones que Él ganó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante saber a qué le estamos haciendo guerra, contra qué estamos combatiendo nosotros espiritualmente cuando nos enfrentamos. Tercer lugar, el diablo roba la familia. ¿Qué hace el diablo? Roba la familia. Cristo la restituye. ¿Cuántos dicen amén? El diablo roba a los miembros de la familia. El diablo anda en el trabajo de secuestrar a los miembros de la familia, arrancarlos del seno de la familia. ¿A través de qué? A través de malas amistades. ¿A través de qué? A través de malas decisiones. ¿A través de qué? A través de malos hábitos. Trata él de meterse en los hogares y trata entonces él justamente de robar todo lo que tiene que ver con el ambiente de la familia. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 23. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, subraya esta palabrita, ¿como qué? Otra vez, ¿como qué? Como robador. Recuerde, el diablo es el autor espiritual de toda clase de robo. Atrás de las personas que roban está el enemigo. Cualquiera sea el robo que esté llevando a cabo, atrás de esas personas que ejecutan un robo, están inspiradas por el mundo espiritual maligno, donde Satanás es el príncipe. ¿Sabe qué dice? También ella como robador, ¿qué hace? Acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Una escena habla de una mujer inmoral, habla de una mujer infiel, habla de una mujer, cierto, que no tiene temor de Dios. Y dice la palabra de Dios que esta mujer es como un robador que acecha. Es como un robador, está pendiente cómo le quita el marido, cierto, a la otra que está casada, cómo le quita el esposo a aquel hogar, cómo lo arranca de ahí. Toda mujer que quiera dañar un hogar está inspirada por Satanás. Lo contrario también es verdad. Dígame amén. Todo hombre que quiera quitarle la esposa a un hombre está inspirado, le quiere robar. Y esto es justamente lo que dice la palabra. El diablo vino para robar, matar, destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y darnos la abundancia. Vamos a hablar de este texto luego. Y hay algunos teólogos exégetas que hablan de que ahí no está hablando del diablo, que está hablando de los fariseos. Y sí, yo también leo el contexto para leer y entender bien. Pero toda clase de robo está inspirada por Satanás. Toda. ¿Sí? Cuando se roban a los maridos, cuando se roban a las esposas,
cuando las quieren sacar del hogar, de la familia, es una obra de Satanás. Y los hijos de Dios tenemos que batallar contra eso, porque para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que alguien me diga amén a eso. Para esto, diga conmigo, para esto, dígalo más fuerte, diga, para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, diga, para deshacer las obras del diablo, y entre ellas los robos de familia. ¿Sabe qué dice la palabra? Génesis 40. ¿Sabe quién está hablando ahí? Está hablando ahora José. José, su papá Jacob, tenía 11 hermanos más, 10 hermanos más, hasta ese entonces, ¿cierto? Y dice la palabra que él está dando su testimonio. Dios le dio un sueño. Dios le dio un sueño y Satanás intentó robarle ese sueño. Pero los sueños de Dios jamás morirán. Los sueños de Dios serán restituidos, serán devueltos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el diablo intentó robarle los sueños de Dios a José a través de la envidia de sus hermanos. Los hermanos, dice la escritura de José, lo mandaron a un pozo, lo vendieron como esclavo. Dice la palabra de Dios que llegó a la casa de Potifar, fue injustamente encarcelado, acusado, murmurado, acusado con una falsedad. Todo eso es obra de Satanás. Pero dice la palabra que Dios estaba con él, procesándolo. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios lo estaba procesando. Y luego dice la palabra que entonces el Señor determinó que el sueño que Él le había dado a José se cumpliera. El sueño que Dios te ha dado se va a cumplir. Así haya envidia en el camino, así te arrojen a un pozo, de ahí saldrás. ¿Cuántos dicen amén? Así lo lleven a uno injustamente a una prisión, de ahí Dios lo sacará, Dios lo libertará y el sueño de Dios se cumplirá, porque los sueños de Dios están determinados por Él y nada ni nadie impedirán su cumplimiento. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero, gloria a Dios. Y José, después de que se cumple el sueño del testimonio, dice, porque fui hurtado. Mire, él mismo habla. Fui robado. El diablo roba miembros de la familia. Él está diciendo, José está diciendo en otras palabras, yo fui robado, yo fui hurtado. El diablo me robó y me sacó del seno de mi familia. No pude volver a ver a mi padre, no pude volver a ver a mis hermanos, no pude volver a ver a mis parientes. Dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Tremendo. El diablo hace eso. Tanto en la familia biológica como en la familia de la fe. El diablo anda buscando a quién robarse, a quién hurtarlo y sacarlo de la familia de la fe. Y dice la escritura, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Él está defendiéndose. Yo no hice nada para que metieran en la cárcel. Pero en el capítulo 48, versículo 11, dice la palabra, dijo Israel a José, wow, habían pasado 22 años. ¿Cuántos años? 22 años. Jacob, recuerda que los hermanos de José le dijeron al papá, papá, a nuestro hermano José lo devoró una bestia del campo. Le llevaron la túnica que él tenía manchada de sangre y le hicieron creer que su hermano José lo habían matado, lo había destruido, lo había devorado una bestia, un animal. Y él guardó luto,
se entristeció, lloró y creyó que lo había perdido, que el diablo se lo había robado. Pero la palabra de Dios dice que Dios lo estaba cuidando. Dios es un Dios que obra en dos extremos. Dios te cuida a ti y Dios cuida a tus hijos. Te bendigo con esta palabra. Dios te cuida a ti y Dios cuida a tus hijos. A pesar de que el diablo se meta en el camino, Dios tiene el poder sobre todo poder. ¿Cuántos lo creen así? Y sabe que dice, y luego de 22 años le dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, ya no pensaba, ya no me imaginaba regresar y volverte a ver, pero él da testimonio, y he aquí, él está diciendo una restitución. Yo había perdido a mi hijo, pero Dios me lo devolvió. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Cuando Jacob volvió a ver a José, ya no estaba solo. José ahora estaba con sus dos hijos. Estaba con Manasés y estaba con Efraín. Principio de restitución. Cuando el diablo se te roba algo, Dios te lo va a restituir, Dios te lo va a devolver. Y cuando Dios te lo devuelva, te lo va a devolver multiplicado. Dele aplauso al Señor, no se quede así. ¿Lo creen así? ¿Sí lo cree o no lo cree? Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Cuarto lugar. La gente, hay veces la gente no cree, la gente cree que el mundo es solamente el mundo natural, que son las circunstancias, que hay que resignarse a lo que le esté pasando a uno. No, 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 no. La palabra de Dios revela lo que sucede en el mundo espiritual. Satanás es el ladrón. Él es el que roba lo espiritual. Él es el que roba la salud. Él es el que roba la familia. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y el Señor Jesucristo vino a restituir lo que el diablo se robó. El diablo roba las finanzas. Cristo las restituye. Que alguien me diga amén a eso. Esto es otro campo que la gente nos falta. Mire lo que dice la palabra de Dios en varios ejemplos. Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses, robares del precio de la heredad? Este texto nos habla de una escena de la iglesia que Cristo funda y es los primeros creyentes. Y dice la palabra de Dios de que esta familia había hecho justamente una promesa de un aporte para la obra de Dios. Y ellos le habían dicho a Dios, habían hecho una promesa a Dios, y si vendemos esta heredad, te vamos a dar tanto para tu obra y nosotros nos quedamos con tanto. Pero cuando se vendió la heredad, entonces ellos no quisieron darle la promesa que le dijeron a Dios. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Pedro y le mostró lo que había en sus corazones, y él les dijo eso. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Mire, Satanás es el que conduce a la mentira, porque él es padre de mentira. ¿Aló? Pero también dice, y sustrajeses del precio de la heredad. Eso quiere decir que Satanás también conduce al robo. Eso es lo que quiero que quede demostrado hoy. Él conduce al robo, y aquí estamos hablando de finanzas. Aquí estamos hablando de ¿qué? De economía. Estamos hablando de ¿qué? De cosas materiales. Él es el que impulsa
a las personas a hacer robos materiales. Hoy estaba leyendo una noticia tremenda. Creo que en Popayán en estos días se han robado 1000 motos. 1000. Dios mío. Les tengo una noticia. Popayán y el Cauca está azotado por una fuerza maligna de robo. Como nunca antes se ha alborotado el robo en nuestra ciudad. No quiero adelantarme al siguiente mensaje que tengo. Pero el robo en cualquier campo y en cualquier nivel es inspirado, es influenciado por Satanás. Él está atrás. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que cada vez que el diablo hace eso, Jesucristo va a aparecer para restituir lo que él ha robado. ¿Cuántos dicen amén? La buena noticia es que usted y yo como iglesia creemos en la ley de la restitución, creemos en el poder de la restitución y creemos que el diablo tiene que devolver todo lo que se ha robado, lo espiritual, la salud, lo familiar y lo económico, lo tiene que soltar porque Cristo estableció para nosotros sus hijos la ley de la restitución. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros podemos beneficiar a nuestra casa. Usted puede beneficiar a su familia. Usted puede beneficiar también a esta ciudad. Usted puede beneficiar a su compañía, a su empresa, a su trabajo. Usted se puede levantar hoy con una unción de restitución y ver que el diablo tiene que devolver lo que se ha robado. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios ha determinado hacer maravillas en este tiempo de restitución. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, versículo 70. Ahora Jesús está hablando de sus discípulos. Y mire lo que dice Jesús, le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12. Este es un gran misterio, ¿no? Y uno de vosotros es ¿qué? Yo me aterro del Señor Jesús. Porque el Señor dice en su palabra que Él fue el que escogió a los 12. ¿No? Por ahí salió una persona diciendo que el Señor se equivocó al escoger a Judas. No, el Señor no se equivocó. Jesús lo escogió conscientemente de quién era Judas. Jesús sabía quién era Judas. Y lo escogió. Y le dijo: ¿y uno de ustedes es qué? Diablo. Ahora, ¿por qué quiero leer el texto? Porque en el Evangelio de Juan, sí, más adelante, el versículo 12, hay una escena donde el diablo se manifiesta en Judas. ¿De qué manera? Dice la palabra de Dios. Ahora a Jesús lo invitaron a una cena. Está en un banquete, dice la palabra. Y viene una mujer, ¿se acuerda la historia de la mujer que quiebra el vaso de alabastro a los pies del Señor? Y toda la casa se llenó de perfume, dice la escritura. Y entonces empezaron ellos a decir: uy, no, qué desperdicio. Versículo 5, colóqueme primero, por favor, donde dice la escritura: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a quiénes? A los pobres. Judas salió con un sentido social. El hombre preocupado por los pobres. Dijo: ¿por qué se quebró y se desperdició un perfume de 300 denarios? Alguien decía que eso era más o menos el salario de un año de una persona de clase obrera media. Sí, imagínense, un perfume costosísimo, 300 denarios, y eso se le hubiera podido dar más bien a los pobres. Pero el versículo 6 nos da luz, dice: pero digo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué?
sino porque era, ¿qué otra vez? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Está hablando de quién? De Judas. ¿Cómo el Señor se le ocurre colocar a Judas de administrador de su ministerio? Jesús, la gente le seguía y le servía con bienes, le servía también con recursos. Y dice la palabra de Dios que el diácono administrador era Judas. Y dice que Judas pensaba que el Señor no se daba cuenta. Y dice que él era ladrón. Dice que le sacaba a la bolsa de la administración del ministerio de Cristo, le sacaba, le sustraía de lo que se echaba en ella. Lo sacaba, ¿no? Y esta palabra nos enseña justamente eso, de que el diablo es el que impulsa a robar también lo financiero. Las personas no tienen excusa. Las personas no pueden decir que es la necesidad, que es esto. No, no, no. El diablo impulsa el robo. En cualquier área y en cualquier nivel. Y aún dentro, mire, de los ministerios. Tremendo. ¿Sí? La palabra de Dios, mire lo que dice Malaquías, un texto que usted conoce de memoria, Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Voy a preguntar algo sencilla, si usted aprendió esto ya gané. ¿Quién es el que lleva al ser humano a robarle a Dios? ¿Quién es el que lo inspira? Me voy feliz esta noche. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Claro, y si el hombre roba a Dios es porque está influenciado por un pensamiento satánico. Pregunta. La respuesta, pues vosotros, aquí está hablando el Señor, pues vosotros me habíais robado. Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Respuesta, ¿en qué? En vuestros diezmos y qué más. Y ofrendas. Téngase ahí durito a ver. Cuando una persona no diezma y no ofrenda, ¿le está robando a quién? A Dios. Y si le roba a Dios, ese acto de robo está inspirado ¿por quién? Por Satanás. Tremendo. No es solamente porque la gente a veces dice, es que yo no quiero. Es que no me alcanza. No, no, no. Hay alguien atrás colocándote eso. Pero ¿sabe qué dice el versículo siguiente? Dice que hay una maldición. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Versículo 10, ¿lo conoce? Traed todos los diezmos a la alfolilla y alimento en mí. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros ¿a quién? Oído, el pueblo de aquel entonces estaba robando a Dios. O sea, no le estaba dando diezmos y ofrendas al Señor para su casa. Como le estaban robando a Dios, le abrieron una puerta al devorador, a Satanás, que es el que roba también. El devorador es el diablo. Él es el que devora. ¿Y qué devora? Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra. No destruirá el resultado del esfuerzo que tú haces para conseguir fruto y cosecha en tu vida.
no podrá destruir, vuestra vid en el campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Por eso, una de las maneras, sí, porque una de las maneras para nosotros poder tener autoridad sobre el ladrón espiritual que hurta la parte financiera es cerrarle la puerta al enemigo, siendo una persona fiel con Dios en sus diezmos y sus ofrendas. Dígame algo. Sí, yo puedo hacer la guerra espiritual que quieran, ahorita vamos a hacerla. Yo puedo orar y yo puedo, como dice, coger mi garganta y tirarla hasta el cielo y clamar y echar fuera al ladrón, al devorador de tu negocio, de tu empresa, de tu oficio, de tu finanza. Sí, yo lo puedo hacer y yo creo que Él nos reviste del poder para hacerlo, de la autoridad para hacerla, pero tú tienes que cerrar la puerta. ¿Cómo? Siendo fiel a Dios, siendo fiel al Señor. Díganle lo que le digan a usted, sea fiel a Dios y usted verá estas promesas. Él, dice la Escritura, abrirá las ventanas de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Él derramará bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos lo creen? Él se encargará de reprender por ti y por mí al devorador, y no va a destruir el fruto de tu trabajo, el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu empresa, el fruto de tu negocio, ni tu vid en el campo será estéril, será fértil, será productivo, porque así lo ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos le alaban al Señor por ello? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Concluyamos. Proverbios 6, 30 al 31. Proverbios 6, 30 al 31. Dice la ley de la restitución así: no tienen en poco al ladrón. Otra vez, al ladrón. ¿Quién es el ladrón? El autor espiritual de todo ladrón es ¿quién? El diablo. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito. Mire, otro texto dice, en otra palabra, el ladrón tiene hambre para robar. Dice la Escritura, no tienen poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero, versículo 31, pero si es sorprendido, ¿pagará cuántas veces? No, dígamelo más fuerte. ¿Pagará cuántas veces? 7 veces. ¿Sabe qué dice la ley de la restitución? Dependiendo de lo que el diablo se robaba, tenía no solamente que devolver lo que se había robado, sino que tenía que devolverlo multiplicado. Dígame algo. En algunos casos tenía que devolver el doble. Lo vimos, creo que fue el domingo, cuando sucedió en la vida de Job. La palabra de Dios dice que Satanás vino sobre la vida de Job, le robó sus hijos, le robó su salud, le robó todas sus obras materiales, todos sus recursos, y al final del libro de Job dice que Dios le devolvió el doble de lo que tenía. ¿Cuántos dicen amén? Eso es restitución. Pero en este texto nos habla otra dimensión, que cuando el ladrón es sorprendido, es identificado, dice que tiene que pagar 7 veces. Te bendigo con esta palabra, a ver que alguien me crea. Que alguien me crea en esta noche, de los que están aquí, de los que me están escuchando allá en su casa, de los que me están escuchando en el auto, de los que me están escuchando allá en la oficina, de los que me están escuchando allá en el hospital, de los que me están escuchando en cualquier lugar. Dice
que tendrá que hacer restitución 7 veces más y entregará todo el haber de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Me apagó. Colóquese en pie, hágame el favor. Yo quiero orar y he estado orando todos estos días por maravillas de restitución. Pero yo quiero que usted aprenda también a orar por ello. Que usted aprenda a orar por restitución, a interceder por restitución. La restitución es un beneficio de la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros, sus hijos, tenemos derecho legal a ver y a experimentar que el enemigo nos devuelva todo lo que nos ha robado. Empiezo por lo espiritual. ¿Qué ha robado el enemigo en lo espiritual? Y haga un inventario. ¿Qué te ha estado robando? ¿Te ha estado robando el amor? ¿Te ha estado robando la palabra? Hay veces las personas dicen, uy, yo fui al culto y no llega sino a la casa y ya no se acuerda de nada de lo que Dios le habló. Revísese. Dios te está robando la palabra. El diablo te está robando la palabra. Y Dios quiere devolverte la palabra para que vuelvas a creer. Sin palabra no hay fe. Sin palabra no hay vida. Sin palabra no hay poder. Amén. El enemigo roba la fuerza, el ánimo. Es el diablo el que roba eso. Por eso no te dejes engañar. El diablo es el que roba lo espiritual que hay en nosotros. Él nos quiere robar nuestra fidelidad a Dios. Él quiere robarnos. Él quiere quitárnosla, arrebatárnosla. Si nosotros le abrimos puerta, Él puede entrar y quitarla. Pero nosotros cerramos toda puerta al enemigo por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si algo se ha robado, el Señor lo quiere restituir. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. En otras palabras, para quitarte la fe, pero yo he rogado que tu fe no falte. En otras palabras, eso va a ser un paréntesis, pero vas a volver a creer. Y cuando vuelvas a creer, vas a fortalecer a tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios restituye la fe. ¿Qué te ha robado? El gozo. Hay veces los problemas, hay veces las batallas quieren robar el gozo del Señor, el gozo de la salvación, y el enemigo trata de robar el gozo, la paz. El Señor quiere restituir el gozo del Señor en tu corazón. Dios quiere verte feliz. Dios quiere que se vaya esa tristeza. ¿Cuántos dicen amén? Oremos al Señor ahí donde tú estás. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra nos enseña que Cristo es y hace todo lo opuesto que hace el enemigo. Vamos, levante su voz y diga, Cristo es la vida, Cristo es luz, Cristo es la verdad, Cristo da salvación, Cristo es el que restituye todo lo que el diablo se robó. Digan el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Venimos revestidos con la sangre de Jesús. Diga nuestras vidas, nuestros hogares, la iglesia, revestida con la sangre de Jesús. En este día, Padre, tu palabra nos dice que tú reprendiste al diablo. Tu palabra nos enseña que tú nos diste autoridad sobre el diablo.
Tu palabra nos enseña, Señor, que tú nos diste autoridad y potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Tu palabra dice que tú escogiste a los discípulos para darles autoridad sobre toda fuerza de Satanás, sobre toda enfermedad. Señor, y si tú se la diste a los discípulos de aquel entonces, también nos has dado a nosotros esa autoridad sobre toda fuerza maligna. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, tu palabra enseña que tú reprendiste a Satanás, y así como tú lo hiciste, lo hacemos nosotros. Reprendemos al diablo. Vamos, ayúdeme. Reprendemos a Satanás, reprendemos toda fuerza espiritual maligna que haya querido venir a robar, a matar, a destruir lo espiritual, que quiera venir a robar la palabra, la semilla de Dios, que quiera venir a robar el amor, la paz, la fuerza, el gozo, la esperanza, que quiera venir a robar los sueños de Dios. Dígalo, atamos, lo reprendemos, vamos, dígalo, lo echamos fuera. Fuera nuestra vida, fuera nuestra casa, fuera nuestra familia, fuera de nuestra congregación, fuera de nuestra ciudad, nuestro departamento, fuera. En el nombre de Jesús, diga, atamos y reprendemos a Satanás, al diablo, que quiera venir a robar la salud espiritual, la salud mental, la salud física de nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestros seres queridos, de las personas que están aún enfermas. Escrito está que el Señor fue ungido con el Espíritu Santo para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Por eso, Satanás, atamos y reprendemos, diablo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad que haya querido venir a atacar, que haya querido venir a robarse la salud de los hijos, de las hijas de Dios. Ahora lo echamos fuera, fuera, fuera de las casas, fuera de nuestra familia, fuera. En el nombre de Jesús, ahí de las personas que están escuchando a través de la emisora, a través de Celestial, echamos fuera toda enfermedad mental en los niños, toda enfermedad mental en los jóvenes, la depresión, la ansiedad, los trastornos. Ahora mismo echamos fuera en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús. Enfermedad ahí en el hígado, en los riñones, en los huesos, en los músculos, en la cabeza, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra atamos y reprendemos el espíritu de cáncer, los tumores, las enfermedades, ahora mismo, en el nombre de Jesús, del corazón, de los intestinos, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta hora atamos y reprendemos, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu que haya querido venir a robar la familia, que quiera venir a robar a ese esposo, que quiera robar a la esposa, que quiera robar a esos hijos. Ahora mismo en el nombre de Jesús atamos y reprendemos toda fuerza maligna y la echamos fuera. Lo que quiera venir a matar, a robar, matar y destruir los hogares, la familia, los matrimonios, atamos y reprendemos todo a Satanás, al diablo que quiera venir a robar. Ahora mismo, eso a los padres, a los hermanos, en el nombre de Jesús, que quiera hurtar ahora mismo a los miembros de la familia de la fe, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos toda fuerza satánica que haya querido venir a robar las finanzas del pueblo de Dios, en la empresa, en el negocio, en el oficio. Ahora mismo atamos y reprendemos toda fuerza maligna que quiera venir a traer mentira, que quiera venir a traer robo. En el nombre de Jesús, toda fuerza maligna que quiera venir a robar la capacidad y también la actitud de ser generoso, de dar diezmo, de dar las ofrendas. Atamos y reprendemos toda fuerza maligna, satánica, que quiera venir a devorar
los negocios, las empresas, la profesión, la economía, las finanzas de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, de la iglesia, de cada uno de los que siembran en la obra de Dios. Lo atamos y lo reprendemos y en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Fuera el devorador, fuera Satanás, fuera diablo mentiroso. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Y en esta hora, en el nombre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús, toda obra de robo, de hurto, de muerte, de destrucción que haya venido en contra de nuestras vidas, de nuestras familias, en contra de la iglesia, en contra de Popayán, el Cauca, ahora mismo se deshace. Se deshacen los planes del diablo, se deshace la agenda satánica de robo, de hurto, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús escrito está que si el ladrón es sorprendido, tendrá que devolver 7 veces más. En el nombre de Jesús desatamos restitución. Establecemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en esta congregación, en esta ciudad, este departamento. Todo lo que el diablo se ha robado tiene que soltarlo y tiene que devolverlo 7 veces más en el nombre de Jesús, conforme a lo que está escrito en la palabra. Así mismo como Cristo le habló a Satanás y le dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Así mismo le hablamos a Satanás en esta hora. Satanás, en el nombre de Jesucristo, te ordenamos que no retengas y que sueltes todo lo que te has robado de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra congregación, de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Te ordenamos que no lo retengas y que lo sueltes en el nombre de Jesús 7 veces más. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, conforme a lo que está escrito, 7 veces más lo que el diablo se había robado en lo espiritual, 7 veces más de lo que se había robado en la familia, 7 veces más de lo que se había robado en la salud, 7 veces más de lo que se había robado en las finanzas. Porque Cristo vino para darnos vida y para darnos en abundancia. Porque Cristo vino a restituir, vino a recuperar lo que el diablo se había robado y devolverlo a los hijos y las hijas de Dios. Levante sus manos. Dígale: Señor, creo en la restitución. Diga: creo en las maravillas de restitución. Vamos, levante sus manos. Creo que hay tiempo de restitución. Creo que entro al campo del diablo a tomar todo lo que me ha robado en el nombre de Jesús. Creo que el Espíritu Santo me reviste de poder para recobrar lo que el diablo me había quitado, lo que el diablo me había robado. Diga: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no serás más aquel a quien nadie te da valor. Lo que era tuyo
te devolveré. Voy a restituir lo que el la diablo vida te robó. Voy a restituir. El último en la casa de Saúl, ya no serás más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte en la cama del rey. Ya nunca más conocerás un adiós a lo de bar, tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Lo creemos así, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te damos la gloria a ti, te damos la honra a ti. Vamos, levante sus manos, dígale, Señor, por cada milagro de restitución espiritual, por cada milagro de restitución en la salud, por cada milagro de restitución en la familia, por cada milagro de restitución en las finanzas. Dígale, Señor, la gloria es tuya. Dígale, la gloria y la honra te pertenece a ti, Señor. Nosotros te la damos a ti en el nombre de Jesucristo, Padre. A tuya es por los siglos de los siglos. Todos dicen, denle un aplauso grande, grande, un aplauso.